Esta historia inicia en Pensilvania en el año de 1968, esto siendo el día en que se celebraba la noche de Halloween, además de que la mayoría de las noticias hablaban sobre los soldados que eran enviados a Vietnam. A la primera que conocemos es a una chica llamada Stella, la cual vivía únicamente con su padre debido a que su mamá los había abandonado cuando ella era muy pequeña. Además, era fan de las películas y los libros de terror. A pesar de que esa noche ella tenía planeado quedarse en casa, sus amigos Chuck y Augie la convencen de salir para jugarle una broma a los abusivos de su escuela. Mientras tanto, conocemos a otro chico llamado Ramón, el cual actuaba de manera extraña al estar parado en una estación de gasolina, por lo cual un oficial le hace algunas preguntas enterándonos que él no era de ese lugar. Al mismo tiempo vemos a un chico llamado Tommy, el cual vivía en una granja junto a su familia, aunque por alguna razón le gustaba maltratar al espantapájaros que tenía en su sembradío. Más tarde, antes de que Chuck saliera con sus amigos, conocemos a su mamá y su hermana Ruth, la cual tendría una cita esa noche con un chico. Después de que Stella se disfraza y sus amigos van por ella a su casa, ellos salen a la calle esperando el momento para poder llevar a cabo su plan. Una vez que ven el auto de los chicos que siempre los molestaban, descubrimos que se trataba de Tommy, siendo el mismo chico con el cual Ruth tendría su cita esa noche. Los tres chicos se dejan robar su bolsa de dulces a propósito, ya que dentro de ella había ropa sucia, por lo cual cuando Tommy frena el auto, los demás aprovechan para lanzarle huevos, además de tirarle una bolsa con excremento en los pantalones a Tommy, aunque es ahí cuando Chuck se da cuenta de que su hermana Ruth también iba en el auto. Por todo esto, ellos comienzan a perseguir a los chicos, donde por suerte logran subir al auto de Ramón a pesar de que no lo conocían, esperando hasta que los abusivos se fueran de ahí. En ese momento, Ramón y Stella se presentan, viendo que ambos parecían gustarse. Por desgracia, los otros sujetos los terminan encontrando y les ordenan que bajen del auto, pero al final deben irse cuando un encargado del cine les pide que no estorben frente a la pantalla. Después de esto, debido a los problemas que le habían causado a Ramón, Stella decide invitarlo a una supuesta casa embrujada que había en ese pueblo. Cuando ellos llegan, descubrimos que se trataba de una mansión bastante grande, la cual había pertenecido a la familia Bellows, además de que ahí había vivido una chica llamada Sarah, la cual había sido encerrada por su familia en el sótano de su casa y jamás vio la luz del día. Además, le había quitado la vida a varios niños y después ella misma se había quitado la suya. Cuando están en la puerta, se dan cuenta de que estaba cerrada con un candado, pero Chuck le presta su pluma a Ramón y él logra abrir con ella la cerradura. Debido a que Chuck asusta a Augie, él comienza a perseguirlo y se separan al ir al piso de arriba, dejando solos a Stella y a Ramón. Es aquí cuando ellos dos terminan encontrando una puerta oculta tras una repisa, decidiendo bajar por las escaleras que estaban tras ella para descubrir qué escondía. Siendo aquí cuando ella le cuenta que Sarah le contaba historias de terror a los niños a través de la pared, y la leyenda decía que si le pedían al espíritu de Sarah que les contara una, ella acabaría con sus vidas, aunque al final logran llegar hasta la antigua habitación de Sarah. Mientras tanto, vemos que Chuck se esconde en un armario para que Augie no lo encuentre, pero cuando abre de nuevo la puerta, ve una habitación iluminada en la cual había una mujer con un velo negro, además de que junto a ella había un perro que la observaba fijamente, por lo cual termina cerrando nuevamente la puerta, pero cuando Augie lo encuentra, todo parece volver a la normalidad. A pesar de esto, Chuck baja rápidamente para buscar a los demás y decirles que salieran de ahí, aunque antes de esto, ella encuentra el libro de historias de Sarah. Por desgracia, en ese momento, Tommy llega junto a Rod y los dejan encerrados, pero cuando ella le pide que deje salir a su hermano, la empuja adentro y la encierra junto a ellos para inmediatamente irse de ahí. Mientras todos los demás buscaban una manera de abrir la puerta, Stella le pide a Sarah que le cuente una historia, pero extrañamente una sombra aparece y la puerta se abre por sí sola. Cuando todos salen para irse de ahí, descubren que Tommy había destrozado el auto de Ramón, por lo cual no podría irse a casa. Por este motivo, Stella lo invita a quedarse en un sofá que tenía en su sótano mientras reparaban su auto. Una vez que llegan a su casa y ella se queda sola en su habitación, descubrimos que Stella había robado el libro de Sarah y se lo había llevado a casa, pero cuando comienza a ver todas las historias que estaban escritas, se da cuenta de que la tinta de la última aún estaba fresca. Al mismo tiempo vemos de nuevo a Tommy, el cual al regresar a la granja, su madre le reclama por no haber recogido los huevos de las gallinas y llevárselos a sus vecinos, por lo cual lo obliga a hacerlo en ese momento. Extrañamente, descubrimos que lo que estaba sucediendo era lo que estaba escrito en el libro. Después de que Tommy va a recoger los huevos, pasa por el sembradío junto al espantapájaros y lo golpea, pero unos metros después el espantapájaros vuelve a aparecer en su camino una segunda y tercera vez, pero la cuarta solamente aparece el poste donde estaba colgado, lo cual hace que Tommy se ponga nervioso. Repentinamente, mientras seguía caminando, el espantapájaros aparece frente a él y comienza a perseguirlo, pero Tommy logra encontrar un tridente y se lo clava en el pecho. Pero debido a que esto no le hace nada, el muñeco de paja le termina clavando este mismo tridente por la espalda, y a pesar de que él intenta llegar hasta su casa y pedirle ayuda a su mamá, vemos que poco a poco termina transformándose en un espantapájaros hecho de paja.
Al día siguiente, mientras Ramón estaba en el taller para que repararan su auto, el policía de antes vuelve a aparecer y le pregunta si sabía algo sobre la desaparición de Tommy, ya que se había enterado del problema que había tenido con él la noche anterior. Mientras tanto, Stella le cuenta a sus amigos lo que había sucedido esa noche con el libro, pero el único que le cree es Chuck, ya que Augie les dice que el libro no tenía ningún poder. Más tarde, Stella decide ir junto a Ramón a investigar a la granja de Tommy, viendo ahí a un espantapájaros que tenía la misma ropa que él llevaba la noche anterior. Por esta razón, ella decide ir de nuevo a la casa de la familia Bellows y devolver el libro de historias. Cuando regresa a casa, su padre le dice que debía irse unos días por su trabajo, pero le pide que se cuide ya que se quedaría sola en casa. Al mismo tiempo, vemos que Ruth tenía un grano en el rostro, ya que aparentemente una araña la había mordido. Más tarde, cuando Ramón visita a Stella y ambos entran a su habitación, él toma un libro de su estante y lo comienza a leer, pero extrañamente se trataba del libro de Sarah, el cual no debía estar ahí ya que Stella lo había devuelto. Una vez que abre el libro, ambos ven como una nueva historia se escribía sola en las hojas, y a pesar de que comienza a arrancarlas para evitar que esto sucediera, simplemente no puede detenerlo. Al leer lo que decían las páginas, descubren que la víctima de esta historia era su amigo Augie, por lo cual lo llaman rápidamente por su radio. En ese momento vemos que sus padres estaban de viaje, y él estaba a punto de cenar un estofado que estaba en el refrigerador. Ellos le leen lo que estaba escrito, tratándose de la historia de un cadáver que había perdido el dedo pulgar de su pie y trataba de recuperarlo, aunque Augie les dice que esa era una historia que su padre le contaba de niño y ya no lo asustaba. Lamentablemente, cuando da el primer bocado del estofado, descubre que en él estaba el dedo del cadáver, por lo cual decide escuchar a sus amigos. Ellos le piden que salga rápidamente de su casa, pero él decide correr a su habitación y encerrarse ahí, por lo cual Stella y Ramón salen rápidamente para ir a buscarlo. Por desgracia, en ese momento, el cadáver aparece en el pasillo de su casa y comienza a caminar hacia su habitación, por lo cual decide esconderse bajo su cama. Por desgracia, una vez que entra, no ve a dónde había ido, pero cuando decide salir para ver dónde estaba, el cadáver lo arrastra desde debajo de la cama y ambos simplemente desaparecen, por lo cual cuando sus amigos llegan, descubren que era demasiado tarde. Al día siguiente, todos se reúnen para contarles lo que había sucedido esa noche, por lo cual deciden buscar una solución a todo esto e intentan quemar el libro, pero esto resulta inútil. Además, la hermana de Chuck los deja debido a que tenía una presentación en la escuela esa noche. Por esta razón, deciden ir a la biblioteca para buscar más información sobre Sarah, pero es ahí cuando otra historia comienza a escribirse, aunque esta vez la víctima era Ruth. Cuando ella se encontraba maquillándose, ve que el grano de su cara solo seguía empeorando, por lo cual va rápidamente al baño para tratar de solucionarlo, pero extrañamente su cara estaba muy inflamada, viendo que en ese momento la sombra aparece de nuevo. En ese momento los demás llegan para buscarla y evitar que algo le sucediera, pero repentinamente algo parece salir de su mejilla, viendo que se trataba de decenas de arañas que comienzan a salir al mismo tiempo y la muerden en todo el cuerpo, aunque su hermano logra quitarle todas con un balde de agua. Después de que una ambulancia llega para llevársela de ahí, ellos discuten sobre quién sería la siguiente víctima, por lo cual al día siguiente, después de investigar un poco, llegan a la casa de una mujer que vivía con la familia Bellows cuando era niña. Lamentablemente, ella no les da muchas respuestas, solo les dice que ella le había regalado el libro y no había manera de detenerla. Por esta razón, deciden ir al hospital a buscar registros sobre la muerte de Sarah. Una vez que llegan, la enfermera les dice que no podía darles esos datos porque eran privados, por lo cual se ven obligados a entrar a escondidas entre un grupo de médicos. Por desgracia, debido a que Chuck tenía miedo de que algo le pudiera suceder, decide quedarse y esperarlos, pero al ver que muchos médicos pasaban por ese lugar, comienza a caminar hasta que es descubierto por 3 enfermeros. Mientras tanto, Stella y Ramón encuentran los registros de Sarah, descubriendo en una grabación que había sido torturada por su familia, la cual había sido la culpable de envenenar el agua del pueblo y acabar con la vida de los niños que supuestamente ella había matado, por lo cual en realidad ella era inocente. Por desgracia, en ese momento la cinta cambia drásticamente y la voz de Sarah comienza a contar una historia, en la cual el protagonista era Chuck, viendo que esta misma comienza a escribirse en el libro. Es en ese momento cuando Chuck se encuentra entre los pasillos del hospital con una mujer sumamente obesa y de piel pálida, la cual comienza a perseguirlo. A pesar de que él intenta escapar por todos los caminos posibles, esta criatura aparece siempre frente a él, por lo cual al final lo termina acorralando y lo abraza, pero al hacer esto lo termina absorbiendo. Así que cuando sus amigos llegan para buscarlo, solo encuentran su pluma en el suelo, siendo ahí cuando los guardias llegan para detenerlos. Una vez que están en la comisaría, Stella llama a su papá para decirle que lo quería, y si desaparecía no es porque lo hubiera abandonado, ya que jamás le haría algo así. Además, nos enteramos de que Ramón en realidad estaba escapando de la policía, ya que había sido reclutado para ir a Vietnam al igual que todos los chicos de su edad, pero él se negaba a ir porque su hermano había muerto y no quería que le sucediera lo mismo.
Una vez que son encerrados en la celda para que Stella pasara una noche ahí, el oficial decide revisar el libro, pero se da cuenta de que la tinta de la última historia aún estaba fresca, además de que las víctimas eran Ramón y él. Es aquí cuando se da cuenta de que el perro de la estación observaba fijamente la chimenea, de la cual repentinamente termina cayendo una cabeza que hablaba, y a pesar de que el oficial le dispara, esta seguía reaccionando. Inmediatamente caen más partes del cuerpo que comienzan a unirse, formando así a un monstruo retorcido que se hacía llamar T. Ducty Walker. Aquella criatura termina matando al oficial y se dirige a la celda de Ramón para tratar de entrar mientras lo llamaba cobarde, pero por suerte, antes de que lograra atraparlo, Stella toma las llaves del oficial y logran abrir las celdas. Cuando salen a la calle, Ramón le pide a Stella que vaya a la casa de los Bellows para arreglar todo mientras él distraía a la criatura, así que después de robar un auto de policía, él logra llevarse lejos al monstruo y aplastarlo al chocarlo con un camión, pero por desgracia esto solo lo detiene unos momentos. En cambio, cuando Stella llega a la casa, es transportada al pasado en el que vivía Sarah, por lo cual cuando Ramón llega a buscarla, solo encuentra el libro en el suelo, teniendo que huir rápidamente de la criatura. En cambio, Stella se da cuenta de que la familia de Sarah la estaba buscando, ya que por alguna extraña razón ella tenía su apariencia. Lamentablemente, después de un rato, ellos logran encontrarla y se la llevan a la fuerza hasta la habitación que estaba en el sótano, dejándola encerrada sin luz y sin sus lentes, por lo cual no veía claramente. A pesar de esto, ella logra ver a Sarah, la cual estaba sentada frente a ella. Es aquí, mientras Ramón huía de la criatura, cuando intenta comunicarse con Stella, pidiéndole que le dijera la verdad a Sarah para terminar con su maldición. Por suerte, ella logra oír su voz, por lo cual le dice a Sarah que al hacer eso únicamente se estaba convirtiendo en el monstruo que su familia creía que era, prometiéndole que si terminaba con todo eso, ella le contaría su verdadera historia a todos, haciéndole saber que en realidad era inocente. Por suerte, después de dar un grito bastante aterrador, ella simplemente desaparece, al igual que la criatura que perseguía a Ramón. Una vez que Stella sale del sótano, se encuentra de nuevo con él, alegrándose por haber sobrevivido. Al final, vemos que Stella cumple su promesa de escribir un libro, en el cual narraba todo lo que en realidad había sucedido, demostrando que Sarah no había matado a nadie. Además, Ramón es obligado a ir a Vietnam, teniendo que despedirse de su amiga. Además, a pesar de que creían que todo había terminado, Stella decide buscar una forma de regresar a la vida a sus amigos junto a Rudy y su papá, terminando así esta película. En resumen, esta es la película de historias de miedo para contar en la oscuridad. Personalmente me gustó mucho el tono de terror que tiene y todas las criaturas que aparecen, ya que son bastante aterradoras. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de mis próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.